preguntarte cuáles dirías tú que son los elementos clave para contribuir justamente a una movilidad sustentable, ¿no? Y cómo está contribuyendo hoy en día Waze a ello. Gracias, Fermín, por la pregunta y también aprovecho para agradecer por la invitación. Gracias por abrir estos espacios y un placer compartir foro con diferentes colegas de la industria. Sumando a lo que comenta Rodrigo y con nuestra perspectiva, nosotros consideramos que un elemento clave para construir una movilidad sostenible es la colaboración. Y cuando hablo de colaboración me refiero a la corresponsabilidad en el diseño de esta fase un poco híbrida en la que nos encontramos en nuestro país. Y siempre me gusta citar esta frase que me hubiese encantado decirla yo, pero no, fue uno de los cabezas de medio ambiente en el Reino Unido, y lo dijo hace un par de años antes de la pandemia, y decía que el cambio individual es impulsado por el cambio sistémico. ¿Y qué es el sistema? El sistema somos nosotros como plataformas de movilidad, pero también lo es el gobierno, las instituciones, las empresas. Todos tenemos que contribuir a que para el individuo sea obvio que elegir una opción sostenible es la mejor opción, ¿no? Como lo que comentaba Rodrigo, ¿no? Incluso todas estas políticas de precios que hay en muchos países y que puedes adquirir un auto eléctrico y no pagas X, Y, Z. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro país, pero falta muchísimo por construir y esa es solamente una de las acciones. Entonces, típicamente hablamos de la gestión de la demanda como uno de los grandes retos en la movilidad, pero es muy cierto que la pandemia ha hecho que retrocedamos en muchos sentidos y les puedo compartir un poco de datos que vemos a través de Waze. De alguna manera somos un termómetro de lo que sucede allá afuera. Y si bien vimos esta caída importantísima en los usuarios y en la gente que salía, también vimos que el trimestre pasado, más o menos desde septiembre y llegando a un punto muy alto en noviembre, la movilidad de nuestra aplicación de los autos era incluso mayor que lo registrado en la prepandemia. Y por otro lado veíamos la foto de lo que ocurría en el transporte público, al menos de la Ciudad de México, que hace públicos estos datos, y veíamos que esta aceleración de esta recuperación de movilidad no era así en el transporte público, ¿no? Entonces, eso abre mucho la puerta en pensar cómo queremos regresar, cómo queremos dibujar ese retorno y cuál debe ser estos medios en los que queremos regresar de una manera mucho más sustentable. Yo agregaría una palabra más: incluyente. Por cierto, felicidades porque es un foro muy incluyente en el que estamos el día de hoy. Y bueno, moviéndonos a la segunda parte de la pregunta es cómo contribuimos desde el lado de Waze. Pues lo primero es cómo damos información pública de lo que está sucediendo, y eso lo hicimos en la pandemia. Publicamos en nuestra página toda la movilidad que estaba sucediendo literal globalmente y por diferentes ciudades, para que los diferentes gobiernos pudieran tomar decisiones y también las empresas sobre la movilidad de los ciudadanos y sus colaboradores. Puntualmente en acciones que hemos hecho, un año antes de la pandemia lanzamos Carpool, Waze Carpool en México, como el cuarto mercado en donde apostamos que por todos los retos que hay, obviamente entre contaminación y movilidad, era el mercado para poder lanzarlo. Tuvimos resultados sumamente buenos el primer año y bueno, después empezó la pandemia. Entonces eso habla de dos cosas, siempre digo. Por un lado, pues qué bueno, ¿no?, que tuvo tanta aceptación, hay una necesidad claramente de la audiencia, y por otro lado es todo lo que tenemos que avanzar para crear una cultura de carpooling en nuestro país, y estamos muy, muy lejos de que eso suceda. Otra forma en la que apoyamos todos los temas de sostenibilidad es un ejercicio que hicimos puntualmente con el ITDP, con el IDB y también con Urban, y fue sentarnos un poco a pensar en qué tipo de información podemos crear, qué estudio podemos crear para poder ayudar a que las decisiones de retorno que muchas empresas están tomando ahorita incluyan también la parte de movilidad, ¿no? Entonces hicimos un estudio muy interesante sobre recomendaciones en temas de salud, ¿no? Si vas a hacer carpool y estás en pandemia, ¿qué tienes que hacer? Si vas en transporte público, etc., no es solamente exclusivo a nuestros medios, sino abierto a todos. Y también incluimos algo muy importante que en nuestro país no existe como ley, que son los planes de movilidad institucional, los PMIs, y bueno, en otros países tienen otros nombres. Eso no existe aquí. Entonces hicimos una serie de sesiones junto con diferentes empresas y agregadores de empresas explicando qué es esto y tratando de que en México esos planes de retorno no solamente sean un plan de el horario en que la persona va a entrar, sino que al final las empresas son grandes atractores de viajes
y son parte de esta creación de esta cultura, de este cambio sistémico en los ciudadanos. Y finalmente concluyo con otro ejercicio en el cual apoyamos a la sostenibilidad. En alianza con la UNAM, puntualmente con el Centro de Ciencias de la Complejidad, tenemos un acuerdo de intercambio de datos que más adelante yo ya platicaré con esto, y les ayudamos a través de nuestros datos a crear un algoritmo en el cual ellos daban una recomendación a la Ciudad de México sobre aquellos carriles que en su momento eran temporales de ciclovías y se crearon de manera emergente durante la pandemia, pero ahora entrando en una segunda fase es cuáles se tenían que quedar permanentes y cuáles no. Entonces, a través de nuestros datos, y muchos más, obviamente, la UNAM los agregaría e incluiría mi dato de accidentabilidad, ¿no? Entonces, de esa manera, a través de datos, a través de carpooling, a través de hacer información pública, a través de apoyar estudios, es como nosotros contribuimos a una movilidad más sustentable. Muchas gracias, Ingrid. De hecho, pues bueno, me gustó mucho que utilizaras la palabra incluyente, ¿no? Debido a que en la misma definición de movilidad sustentable nos lo dice, o debería ser así, un modelo de traslado de punto A a punto B sin generar tantas emisiones, de forma accesible, incluyente, eficiente, segura y equitativa para todos.